Hola, queridos amigos, compañeros, bienvenidos a este módulo 4 de la gestión integral del hábitat. Esta es Claudia Blanco, que voy a tener el gusto de compartir con ustedes todas nuestras reflexiones y experiencia en lo que se ha llamado como la producción y gestión social del hábitat. Vamos a ir viendo en 3 apartados los diferentes conceptos para ir comprendiendo en qué consiste el derecho humano a la vivienda, en qué consiste el derecho humano al hábitat y qué es el hábitat y por qué es importante el hábitat, y cómo podemos pensar en producir y gestionar socialmente ese hábitat como una manera que realmente soluciona la problemática tanto del déficit habitacional como de las carencias de hábitat que existen en nuestro país. En principio, vamos a ver un video cortito que pueden encontrar fácilmente en YouTube, que nos habla de lo que es la vivienda como un derecho humano. ¿Por qué la vivienda es un derecho humano y en qué tipo de documentos lo podemos encontrar plasmado? ¿Sabías que tener una vivienda adecuada es tu derecho? Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada, el cual es reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto internacional fue ratificado por Honduras, por lo que el Estado se comprometió a respetarlo, promocionarlo y protegerlo. El derecho a una vivienda adecuada incorpora también el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, donde las familias cuenten con espacio suficiente para sus ocupantes y protegidos de las condiciones climáticas. Igualmente, implica disponer de servicios básicos asociados como agua potable, el saneamiento y electricidad. La vivienda debe ser accesible en términos económicos y las personas deben tener seguridad jurídica respecto a su tenencia. El derecho a una vivienda adecuada comprende también las medidas necesarias para prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación y centrarse en los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Para proteger efectivamente el derecho a la vivienda, es necesario prestar atención a la situación de ciertos individuos o grupos, en particular los que viven en situaciones de vulnerabilidad. El Estado debe adoptar medidas eficaces para asegurar que no se discrimine contra ellos. Asimismo, el Estado también debe, en la medida en que se lo permitan los recursos de que dispone, prevenir y solucionar la carencia de vivienda y asegurar, especialmente por medio de subsidios y otras medidas, una vivienda adecuada a las personas o grupos que, por motivos fuera de su control, no pueden disfrutar del derecho a una vivienda adecuada. El derecho a una vivienda adecuada también supone para el Estado la responsabilidad de velar porque los actores privados respeten los derechos humanos y el medio ambiente. En ese sentido, debe regular y vigilar que el sector privado formule programas e instrumentos que incorporen los derechos humanos en sus operaciones comerciales relacionadas con la construcción, evitando así que se produzcan daños a las viviendas y medio ambiente de los residentes en las zonas donde desarrollan su actividad. Todas estas características son esenciales para asegurar la dignidad y el desarrollo de la persona y la familia. El acceso a una vivienda adecuada es tu derecho. Conócelo y exígelo. Como vemos, hay numerosos documentos de nivel internacional a los cuales están circunscritos, han avalado muchísimos países del mundo. Por lo tanto, la vivienda realmente se constituye en sinónimo de refugio, de hogar, de comunidad y como un elemento indispensable para la sobrevivencia. Veamos cómo nos lo explica de manera muy lúdica el siguiente video.
De acuerdo a ese pacto internacional, vamos a separar lo que sí es y lo que no es vivienda. Para que lo consideremos vivienda, tiene que tener un elemento importante que es la seguridad jurídica en la tenencia. La seguridad jurídica contra el temor constante a perder el lugar donde se habita. Perderlo de manera violenta, como ser desalojado a la calle, pero también perderlo por tener incapacidad de pago de unas cuotas que sobrepasan las capacidades económicas de las familias. Por otro lado, también un elemento muy importante es la disponibilidad de servicios, de materiales, de facilidades y de infraestructura. No podemos hablar de vivienda sin drenajes, sin servicios básicos, sin toda la gama diversa y muy rica que existe de materiales acordes al lugar, acordes al clima y que presentan todas las facilidades para que las familias lo comprendan y autoconstruyan. Otro elemento para que sea considerado de verdad vivienda es que tenga unos gastos soportables. Es decir, que el pago de la vivienda no debe de poner en riesgo la alimentación, el vestido, el transporte, la educación, que son también otros derechos humanos que tienen que estar cubiertos. El pago de la vivienda realmente debe de estar acotado a las capacidades y a los medios de vida de las familias. La habitabilidad. La habitabilidad, ¿qué quiere decir? No estar en zonas de riesgo, estar cerca de muchos equipamientos e infraestructuras sociales que permiten la vida, que permiten continuar con los medios de vida, que permiten tener redes sociales que soportan esos medios de vida. La accesibilidad. Lanzar las familias más pobres a la periferia no ha sido nunca una solución. Y hay numerosos ejemplos en América Latina en donde al final esas viviendas producidas son abandonadas. Y son abandonadas porque la localización es sumamente importante. El lugar en donde la vivienda está importa y tiene que ser sumamente accesible. Lo que me lleva a la segunda palabra que está en esta lámina, la ubicación. Accesibilidad y ubicación están directamente vinculadas. Ubicación que permita llegar hasta el trabajo, que permita llegar hasta la escuela, que permita llegar hasta la universidad, que permita conservar las redes familiares y las redes comunitarias que sostienen la vida. Y una adecuación cultural. No podemos pensar, ni debemos pensar, en un tipo de producción de vivienda que violente pueblos originarios, que violente el clima. La vivienda no es una receta. La vivienda debe ser adecuada culturalmente en todo el amplio sentido que la palabra cultural contiene. Vamos a hacer una vinculación entre vivienda y hábitat, nuestro segundo tema. El hábitat es la ocupación del espacio. El hábitat será un lugar para la vida. Será ese lugar indispensable en donde los seres vivos puedan desarrollarse. ¿Se podrá pensar en desarrollo en un hábitat inhóspito, desprovisto de lo indispensable para la vida? ¿Será el hábitat ese espacio con las condiciones apropiadas para que viva una comunidad? ¿El hábitat será algo que está descrito en sentido individual o será algo que está descrito en sentido colectivo? ¿Involucrará una comunidad?
Involucrará el hábitat esos factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una población humana. ¿Será posible pensar en un hábitat para el ser humano en donde no haya aire, en donde no haya agua, en donde no exista comunidad? A continuación vamos a ver un video en donde habla un personaje famoso que algunos conocerán y que nos explica su enfoque de sistema de hábitat. El sistema de hábitat que permite la vida en el planeta, ese sistema que si quitamos una pieza cae por completo y se pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Entonces, hábitat viene de esa voz latina que recoge el verbo habitar. Es de habitare, de estar, de apropiarse de un lugar. Representa una función tan elemental como es el existir para cualquier ser vivo. Es la ocupación que el ser viviente hace de un espacio. Ese es el hábitat. Y ese espacio puede presentar diversidad de caracterizaciones para la realidad en la que está destinado a vivir y desarrollarse. Y por eso es que el hábitat de todas las comunidades que están alrededor del mundo es diferente, porque representa la diversidad misma de la humanidad, de esa cosmovisión de ocupación de un espacio y de los elementos que se necesitan para la vida. Para el ser humano, del que resulta ser que somos nosotros, especie, es un espacio construido por las personas, es un espacio transformado, modificado, a través de un proceso de creación, una reproducción y transformación del territorio que interactúa con otros territorios, con instituciones, con otros países, con otras localidades, instituciones, y que hacen un tejido de relaciones sociales, económicas y culturales. Esa es la capacidad del ser humano de apropiación, de habitar, y se determina por la conformación histórica de las necesidades, expectativas y demandas de la población. ¿En términos de qué? De los servicios que demanda, de los espacios que necesita, de acuerdo a su propia identidad,
de la educación que requiere, de la salud, de la seguridad, del empleo, de la familia. El hábitat está determinado por esas necesidades, esas expectativas y esa cosmovisión específica que en el mundo representa una enorme diversidad. Y si el hábitat es esto, y si la vivienda es un derecho humano, y si la vivienda es uno de los componentes más importantes del habitar como hogar, ¿cómo podemos pensar en producir y gestionar socialmente ese hábitat? Si ya hemos dicho que el hábitat es precisamente esa ocupación y esa transformación del territorio y esas redes que sostienen la vida. ¿Cómo la podemos organizar para producirla y gestionarla socialmente? Aquí vamos a escuchar de manera muy inspiradora un himno de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en el Uruguay, que cantan que levantar la casa es el principio, pero no es el final, en una relación muy coherente y muy consecuente con lo que se considera producir y gestionar socialmente ese hábitat. Porque la casa es solamente una parte de esa producción del hábitat y todo lo demás está por venir. Escuchemos, observemos con atención lo que sucede, miremos las acciones, las actitudes que se plasman en ese himno elaborado por los cooperativistas de vivienda por ayuda mutua en el Uruguay. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para llegar. Zonas, mesas, cobiles, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestra casa es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas con todo el Uruguay. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Vivan las cooperativas. Aquí vamos a hacer un paralelo en contraposiciones. Lo que es la vivienda como resultado de la comercialización y lo que es la vivienda como un derecho humano. Ahí ustedes ven un gran signo de no es igual, para que vayamos marcando esas diferencias profundas que existen.
La vivienda como resultado de la oferta y la demanda, es decir, bajo las reglas del mercado, es una oferta más mercantil, es un producto y atiende a sectores en base a su situación económica. Punto final. No atiende a las necesidades específicas, a pesar de que antes hemos dicho que el concepto de hábitat realmente debe tomar en cuenta la diversidad de la humanidad. Pero aquí hay un lema, es que tendrás lo que puedas pagar. Eso es lo que tendrás. Y si lo que tenés es para levantar con 4 láminas, 4 paredes, eso es lo que tendrás. O una vivienda muy pequeña y de muy mala calidad que con el primer terremoto se cae y se abre, pues eso es lo que tendrás. Y su carencia realmente constituye una injusticia social. Ahora bien, la vivienda, enfocada como un derecho humano, garantiza seguridad jurídica, garantiza servicios básicos, equipamientos, espacios públicos, por ejemplo, todas las infraestructuras necesarias para la vida, drenajes, agua, una asequibilidad que es ese concepto que vimos antes de la vivienda, de poder pagar la vivienda sin poner en riesgo el resto de los derechos humanos. Una accesibilidad, eso quiere decir que si yo soy una persona con alguna discapacidad, pues también la vivienda me permite llevar a cabo una vida que atiende esas capacidades diferentes o especiales. Habitabilidad, lugar adecuado y ambiente sano, y una adecuación cultural. Elementos mínimos de la vivienda cuando se enfoca como un derecho humano. Vamos a ir viendo un par de videos solamente y voy a leer textualmente citas del arquitecto mexicano Enrique Ortiz. Y aquí les pongo el nombre del libro por si ustedes después quieren extenderse en el conocimiento. Se llama Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, escrito por Enrique Ortiz Flores, miembro del HIC América Latina. Nos dice Enrique Ortiz: el mundo que hemos creado desde el surgimiento de la industrialización está ciertamente en crisis profunda y se desintegra a pasos acelerados, lo que nos obliga a repensar nuestras respuestas y a prepararnos para imaginar lo nuevo, para experimentarlo y ponerlo en marcha. Dados el deterioro ambiental acelerado, la insostenibilidad de un sistema económico y productivo depredador de la naturaleza y el creciente rechazo de las mayorías despojadas, marginadas y excluidas, podría darse el surgimiento de una nueva conciencia que a escala global sea capaz de poner al centro de la dignidad humana y la defensa y rescate del único lugar posible que hoy tenemos para vivir dentro de la infinitud del universo. Se daría entonces un paso trascendental hacia la humanización avanzada del planeta, al reconocerlo como nuestro espacio, limitado y necesariamente compartido con los demás seres vivos. Reconocimiento que nos conduciría a avanzar en la construcción de un mundo más abierto, solidario, fraterno y responsable. Un mundo de todos y para todos, capaz de reconocer, respetar y valorar la riqueza infinita de nuestras diferencias y lo que nos identifica como habitantes de este espacio limitado y común que es la Tierra. Repensar lo que hacemos desde esta perspectiva nos conduce en nuestro campo de acción a concebir el hábitat
como parte de un sistema complejo que toca en sus múltiples interacciones e interrelaciones otros campos del conocimiento y del quehacer humano. Como podemos escuchar del escrito de Enrique Ortiz, no está hablando de producir vivienda, está hablando de un mecanismo que al mismo tiempo que produzca vivienda, conlleve a la creación de un nuevo pensamiento colectivo, de una cultura organizada que consiga, claro, un hogar acorde a los derechos humanos, pero sobre todo que se constituya en una fuerza transformadora dentro de la dinámica de la sociedad. Entonces, realmente, producir y gestionar socialmente el hábitat, claro que está pensando en parques, está pensando en viviendas, está pensando en dotación de agua, pero sobre todo está pensando en extraer el derecho humano de la vivienda del poder del mercado para entregarlo a la producción social, organizada, participativa, mucho más democrática. La vivienda como satisfactor social o como mercancía privilegia el valor de cambio. Los que optan a esa vivienda como satisfactor son derechohabientes, son clientes. Esos espacios fueron producidos por privados que buscaban un lucro, porque es una mercancía, es un producto elaborado que tiene calculados en sus costos una ganancia importante para esos desarrolladores. Y solamente este tipo de producto se le va a ofrecer a demandantes que estén solventes económicamente. La vivienda como bien de uso no privilegia el valor de cambio, privilegia el valor de uso, porque es para ocuparla, es para el habitar. Se produce por sus propios usuarios, no tiene fines de lucro. Hasta el último centavo es invertido en el desarrollo habitacional. Surge de la iniciativa del usuario, es una necesidad manifiesta del usuario y busca satisfacer sus necesidades. Y cuando es producida por sus propios usuarios, la clave está en organizar esas capacidades de producir socialmente el hábitat. Porque es precisamente en ese sector de la población en donde está toda la mano de obra calificada que construye esos habitares de toda la ciudad. Es decir, esas personas que van a ser organizadas para producir y gestionar socialmente su hábitat son los albañiles, son los carpinteros, son los obreros calificados de todas las ciudades que han construido las ciudades para otros y este es el momento de construirlas organizadamente para sí mismos. La producción y gestión social del hábitat privilegia el valor de uso de la vivienda sobre su valor de cambio. La mayor parte de la vivienda en los países pobres se produce por sus propios usuarios para satisfacer sus necesidades de techo. Aunque la vivienda autoproducida puede acceder al mercado y venderse o arrendarse, no se produce con ese objetivo sino para usarse. Se produce sin fines de lucro. La vivienda producida por el usuario realmente toca los extremos sociales. Cosa curiosa. Los sectores de altos ingresos,
que contando con asesoría profesional controlan el proceso de diseño y producción de su casa, y se produce también en el otro extremo, en los sectores de más bajos ingresos que viven y autoconstruyen su vivienda de forma simultánea y paulatina durante muchos años. La vivienda autoproducida surge de la iniciativa del usuario en forma individual, familiar o colectiva. Realmente responde a la práctica social, a la forma en que la mayor parte de la gente produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, posibilidades, necesidades y sueños. Realmente a veces puede partir de soluciones precarias, en superficies y acabados poco terminados. Pero si está bien planteada, ofrece mayor calidad de vida en el largo plazo y mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica familiar, a sus posibilidades, a sus necesidades, a sus deseos. Es la concepción de una vivienda como ser vivo, que paulatinamente crece o decrece de acuerdo a las necesidades y a la historia propia de la familia. Al concebir la vivienda como proceso, ¿estamos permitiendo atender a más familias? ¿Lograr una producción masiva que se puede planificar? ¿Atender a sectores de bajo ingreso? ¿Estimular la movilización de otros recursos sociales como las jornadas solidarias, por ejemplo? Orientar mejor los subsidios, es decir, que si hay subsidios estatales a la vivienda, queden en manos de los autoproductores y bajar su monto definitivamente. Podemos lograr periodos más cortos de recuperación, lo que se adapta mejor a la realidad económica y a la dinámica de las familias pobres, atendiendo su necesidad de seguir invirtiendo en la consolidación de la vivienda. Y es que desde la experiencia de la producción y gestión social del hábitat, se comienza con la vivienda, pero quedan muchos elementos, componentes, que son parte indispensable del hábitat que quedan pendientes de hacer. Y que al continuar en este proceso, se van completando dentro de la historia de la propia comunidad, cooperativa o del lugar. Normalmente las historias de la producción y gestión social del hábitat son historias largas de muchos años, porque al alcanzar uno de los componentes del hábitat, se continúa con el siguiente y con el siguiente, y se piensa en el desarrollo económico, y se piensa en la recreación, y se piensa en la educación, y se piensa en la guardería. Los componentes del hábitat necesarios para sostener la vida son numerosos, y la vida de las comunidades lo van atendiendo paulatinamente. La vivienda que produce la gente en condiciones de pobreza y sin apoyos resulta ser la más abundante y la que suele generar, una vez consolidada, un nivel más alto de satisfacción para sus usuarios. ¿A dónde está el problema real en esa vivienda producida en condiciones de pobreza y sin apoyos? Pues precisamente en que no solo no tiene apoyos, sino que tiene obstáculos, como por ejemplo el acceso a la tierra, el acceso al suelo. No solamente hay que construir una vivienda de calidad y un hábitat de calidad, sino que además existe una mercantilización y una especulación del suelo que es un obstáculo enorme, gigantesco, para poder producir y gestionar adecuadamente la vivienda. Esta vivienda puede tener problemas de funcionalidad y de diseño, pero no es ni mínima ni necesariamente precaria. ¿Dónde está la magia entonces? En que no se produce bajo las leyes de la escasez,
sino bajo formas capaces de potenciar los recursos financieros limitados de sus habitantes. La vivienda como producto terminado en contra de la vivienda como proceso organizado y con un apoyo profesional. La vivienda concebida como un producto terminado focaliza la producción y la oferta hacia sectores con capacidad de pago, ya dijimos. Y como busca ganancia, produce viviendas pequeñas que realmente costaron menos de aquel monto por el cual se están comercializando. Ofrecen menos calidad de vida. Normalmente existe una gran presión en los desarrolladores por ocupar todo el terreno y con pocas posibilidades de dejar espacios de calidad para ejercicios de derechos humanos al arte, a la recreación, a la cultura. Y entonces son espacios públicos que no más alcanzan esos tamaños estándar exigidos por ley. En contraposición de todo esto, la vivienda como una práctica social está de acuerdo a los recursos, posibilidades, necesidades y sueños. Y se plantea, esto es un concepto muy importante, como un producto no terminado. Y un producto no terminado es sinónimo de proceso. Un proceso de vivienda incremental o progresivo. Si está bien planeada y asesorada, y aquí está el gran reto de los técnicos profesionales, permite atender más familias y hay mayor impacto social con los recursos de los cuales se disponga. Nuevamente, haciendo este gran no es igual a. La vivienda, como producto económico escaso, no es igual a la vivienda como bien social potencialmente abundante. De su lado izquierdo, entonces, están viendo un producto escaso, cuando la realidad es que es potencialmente abundante. Es escaso porque hay desconexión entre la demanda y la oferta. Y muchas veces se producen unas viviendas que no van a encontrar demanda. O porque son caras, o porque están lejos, en lugares donde la gente no quiere vivir, ni le conviene. Y no se concibe a las familias pobres como productoras, pese a que es el sector que produjo casi todas las viviendas existentes. ¿Por qué es abundante? Porque potencia los limitados recursos con los cuales se ejecuta la vivienda y pone en juego todo lo que no necesariamente es dinero, las habilidades, el apoyo mutuo que se traduce en solidaridad. Todos los materiales locales los retoma la piedra, retoma la tierra, retoma los vegetales, retoma el agua del lugar, retoma el reciclaje. Hace buen uso de los tiempos libres que pueda tener la gente, sábados, domingos. Ese es un recurso abundantísimo. Retoma la imaginación, la supervisión directa que se puede hacer, la negociación. Es decir, siempre nos dicen que hay déficit habitacional porque la vivienda es cara. Entonces los recursos no alcanzan. Pero es que el enfoque para poder decir que la vivienda es cara es que no toma en cuenta todas las habilidades, solidaridad, materiales locales y todas las capacidades que existen en la demanda y que son gratis y que pueden ayudar a sacar adelante con escasos recursos y puede incluso multiplicar los recursos que se tengan para una producción y gestión social del hábitat. La vivienda como objeto no es igual a la vivienda como acto de habitar. La vivienda como objeto es un número, es un déficit, es un rezago.
Nos dicen que se hace realidad el derecho humano a la vivienda por la cantidad de créditos otorgados en un año para el sector vivienda. Se construye masivamente, monótonamente, despersonalizadamente. Es una vivienda tipo y un tamaño tipo. La vivienda como acto de habitar se articula al emplazamiento, a la historia, recupera la memoria histórica del lugar, recupera la cultura propia de construir. Hay una relación o arraigo afectivo al territorio. Hay un deseo de quedarse, hay un deseo de defender el lugar. Hay identidad, se genera ciudad, produce espacios diversos, armónicos, y no es una decisión tomada por otros. Por lo tanto, tiene mayor garantía de tener sostenibilidad a través de los años. Para ir cerrando, vamos a escuchar unos breves minutos de una entrevista que se le hizo a la relatora para Naciones Unidas en materia de vivienda, la brasileña Raquel Rolnick, con lo que intentaríamos cerrar o sellar estos conceptos de vivienda, de hábitat y de producir y gestionar socialmente el hábitat. La constatación es que hemos visto en los últimos 20, 30 años, a depender de la experiencia concreta de cada país, un proceso de transformación de las políticas de vivienda en el mundo, de vivienda como una política social, como un bien común, como un derecho humano, hacia vivienda como una mercancía, vivienda como un activo financiero, como un vehículo de inversión financiera cada vez más globalizada. Con esto se desmanteló mucho los sistemas de protección de vivienda social en los países que esto existía, como por ejemplo en Reino Unido, como por ejemplo en Suecia y otros países. Usted dice, la vivienda para la gente quedó pura y exclusivamente en manos del mercado. En manos del mercado, pero de alguna manera fuertemente subsidiada por el Estado. O sea, hay un poco una mentira ahí al decir que el Estado tiene que salir del sector de vivienda porque el mercado puede ofrecer vivienda para todos y bien regulado y manejado para ahorrar recursos del Estado. Esto es uno de los ejes del discurso neoliberal, de ahorrar recursos del Estado, pero efectivamente la verificación en la práctica es que la promoción de la compra de la vivienda individual por el mercado vía crédito siempre, en casi todas las situaciones, implicó en gasto del Estado vía isenciones fiscales. Claro, renunciamiento impositivo. Renunciamiento impositivo fortísimo, en el caso de Estados Unidos, en Inglaterra hay muchos casos como este. En otros casos, como es mucho más el modelo latinoamericano, con subsidios directos del Estado para que la gente compre el producto que el mercado ofrece. Hay una dimensión desde un punto de vista de la tenencia. El derecho humano a la vivienda no es el derecho a la gente de tener un bien en propiedad de su propiedad, no. El derecho a la vivienda es el derecho, como derecho humano, que tienen toda la gente, las familias, las comunidades y los individuos, de tener acceso a una vivienda digna, bien ubicada, con una buena localización, una buena estructura, y que para poder tener acceso a esta vivienda no tenga que comprometer su vida, el gasto de su vida con comida, con vestimenta, con estas cosas. Desde un punto de vista de la tenencia, es muy importante que sea una tenencia segura, que el otro día no va a llegar alguien ahí a te echar de tu vivienda, a decir, adiós, chao, no puedes más quedarte. O sea, cualquier forma de tenencia puede ser segura. El alquiler
puede ser una forma de tenencia segura. Las tenencias cooperativas y colectivas, en general, y eso hemos visto claramente en el caso de Estados Unidos, protegen mucho más a la gente de las oscilaciones y presiones especulativas del mercado do que la tenencia individual. Entonces, te protege el colectivo, te protege la cooperativa, mucho más que estar solo en el mundo, por decirlo de alguna manera. Y no solamente esto, de alguna manera tener una vivienda colectiva y cooperativa desmercantiliza la vivienda y al desmercantilizar la vivienda la retira de las oscilaciones especulativas del mercado y garantiza la seguridad en permanencia para la gente, porque hay muchas formas de desalojo. Hay formas de desalojo violento, de amenazas, pero también existen los desalojos que llamamos desalojos blancos o desalojos disfrazados, que son los desalojos vía mercado, de concentración de ricos en ciertas áreas mejores de la ciudad y afastamento de los pobres hacia periferias de peor calidad, porque vivienda no es solo la casa, vivienda es un portal, es una puerta de entrada para otros derechos humanos. El derecho a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, al empleo, al trabajo. Entonces, muchas veces trasladarse a un barrio muy distante va a implicar mucho más dificultad de acceso a las fuentes de empleo, a las fuentes de trabajo. Y el modelo de vivienda vía mercado, que respecta los precios del mercado del suelo, que mercantiliza todo, define que el lugar, una jerarquía en la ciudad, donde los más pobres van a estar siempre en los peores lugares. ¿Y por qué? Esto no tiene ningún sentido desde un punto de vista urbanístico. Esto es un proceso que incide en empeorar las condiciones de seguridad ciudadana, porque la ciudad heterogénea es mucho más segura, la ciudad donde hay mezcla de usos y mezcla de grupos sociales es mucho más segura que la ciudad guetificada, donde hay depósitos de pobres solamente entre pobres. A pesar del desmantelamiento más reciente que estos modelos han tenido, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de países como Holanda, donde el derecho a la vivienda es considerado como un derecho universal y las políticas de vivienda son políticas universalistas, en el sentido de que no son políticas solamente para los más pobres, entre los más pobres, sino son políticas generales y básicamente el modelo es un modelo donde el Estado incentiva y subsidia promotores que son promotores privados sin fines de lucro, que se llaman social landlords, que son locadores privados, que ofrecen vivienda de muy buena calidad, de alquiler para toda la gente que quiera, que se interese vivir ahí. Y esta vivienda de alquiler, el alquiler es un alquiler más bajo que el alquiler medio del mercado, y las familias que tienen menos ingresos pueden acceder a este alquiler con subsidios al pagamento del alquiler mismo. Esto hoy día en Holanda, 35% de toda vivienda del país está en este esquema. Y ya ha sido más que esto. En países como el Reino Unido, como Suecia, todo esto se ha disminuido mucho. En Reino Unido, la vivienda social ha llegado a ser casi 40% también de toda la vivienda en el país, pero se privatizaron todas las viviendas, se terminaron todas las políticas de apoyo y hoy esto es menos que 20% del total, pero aún existe y aún existe también bajo este esquema de promotores privados, algunos son cooperativas y básicamente son alquiler. Vamos a tratar de cerrar esta sesión con algunas cosas que remarcar para no olvidar.
Hemos visto conceptos de vivienda como derecho humano, conceptos de hábitat como comunidad y espacios indispensables para la vida, y maneras de producir y gestionar socialmente el hábitat diferentes. Entonces la vivienda es un derecho humano. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es que se ha desvirtuado en mercancía. Y mercancía es un antónimo de derecho humano. El derecho humano no está circunscrito a la capacidad de pago. Derecho humano a la vivienda es tener acceso a la seguridad y la paz de la tenencia, cualquiera sea esta figura, individual, colectiva, en arrendamiento, pero que garantice que el hogar, que la familia va a estar en un sitio en paz hasta que quiera. Es el acceso lo importante. Es el acceso lo que en las últimas décadas se ha negado a casi toda la humanidad. El Salvador no es la excepción. Esto ha ido empeorando, se ha ido transformando. El acceso es lo que ha dejado de estar garantizado. No está garantizado para nadie. Se debe concebir una amplia oferta de modos de producir y gestionar socialmente la vivienda y el hábitat. No debemos descartar ninguna posibilidad de producir socialmente el hábitat. Démoslas todas por válidas, siempre y cuando podamos encontrar un financiamiento directo, una asesoría técnica y diversas figuras de seguridad en la tenencia de la tierra, un acceso real. Si tiene estas premisas, es válida y no la deberíamos descartar como producción social del hábitat. Dada la cifra y la gravedad del gran problema del déficit habitacional, se requeriría de toda una batería de posibilidades creativas, innovadoras. Y no permitamos que la vivienda social sea un depósito para pobres, que sea la de menor calidad, que sea la más alejada, que sea la que en términos de desplazamiento diario y transporte público termine siendo la más cara, aunque haya sido inicialmente la más barata, que sea la que no tiene parques. No permitamos que la vivienda social sea un depósito para pobres, porque esto es perpetuar la violación del derecho humano a la vivienda. La producción y gestión social de la vivienda solamente se da a través de promotores privados sin fines de lucro, figuras organizativas que manejan directamente sus decisiones, sus recursos humanos y económicos. Es decir, las cooperativas de vivienda, las asociaciones de desarrollo comunitario, comités de mujeres, comités de jóvenes, figuras organizativas que van a utilizar todos los recursos humanos y económicos para el desarrollo de ese hábitat, de ese habitar, para ocupar de acuerdo a sus propias necesidades y para construir de acuerdo a sus capacidades. Entonces, siempre que escuchemos hablar de producción y gestión social de la vivienda y del hábitat, pensemos en toda esa fuerza que ha construido casi todas las ciudades de América Latina, esa capacidad de obreros, de hombres y mujeres que saben hacer hábitat y que lo único que necesitan es un apoyo adecuado, un impulso adecuado, un poquitito más, porque ya tienen en sí mismo una enorme riqueza para desarrollar. Muchas gracias.